opuesto a no usar el petróleo de su nación. Y es una de las cosas que ha sido lo primero que él ha dicho. Voy a usar el petróleo para venderlo y así vamos a obtener mucho dinero. Entonces, ese es el nacionalismo. Pero ¿será que Donald Trump no es adorador de la madre tierra, hermanos? Miremos el caso de lo que ha ocurrido también en El Salvador. Una nación que ha estado casi que fallida en el fracaso, dirigida por gobiernos de izquierda, y los ciudadanos de esa nación estaban desesperados, sometidos a una larga crisis de desastre y pobreza. Y luego aparece el padre de ultraderecha, que viene a regir a la nación con vara de hierro. Él ha desatado en El Salvador un fervor nacionalista. Ha resurgido entonces la nación. Otra vez El Salvador es una nación próspera, organizada, pero eso sí, los ciudadanos se han convertido en niñitos, porque el presidente Bukele es quien decide cuándo tienen derechos humanos y cuándo no. Y es él quien de un momento a otro decide bloquear todos los caminos de un barrio o de una región para supuestamente capturar a un criminal, y sus pobladores tienen que someterse a lo que diga su padrecito. Todo esto tiene que ver con el concepto del ciudadano que tiene que ir a confesarse a donde un padre. Todo es religioso. Entonces, si tú no vas a confesarte a donde tu padre, es decir, a donde el sacerdote, eres visto como un mal ciudadano, según estos gobiernos que ven al ciudadano como un niño. La infantilización de la sociedad, del ser humano, es algo que aumenta todos los días. Y nosotros podemos mirar los memes. Cuando vemos, por ejemplo, que se dice que hace 80 años un joven de 20 años ya se había casado, ya tenía 5 hijos y ya tenía su trabajo, versus un joven de hoy en día de 20 años que vive con sus padres jugando videojuegos, que no trabaja. Y eso es un meme que representa una realidad que vivimos hoy en día, la infantilización del ser humano. Cuando leemos en la Biblia, los jóvenes de 20 años hacia arriba ya podían ir a la guerra. Hoy en día, un joven de 20 años no quiere saber de ningún tipo de responsabilidad y aún vive en la casa con sus padres. Entonces, eso se debe al mismo proceso, que vemos a un adulto infantil que ve a su gobernante como padre proveedor, porque asimismo debe ver a su sacerdote como padrecito. Y este padrecito también viene a darte alimento en su banco de alimentos. Y tienes que ir a donde él, a confesarle tus pecados, porque eres un niño. Y él viene a absolverte. Plop. Es tremendo, hermanos. Entre más nos acercamos a la segunda venida de Jesús, vamos a seguir viendo este proceso de gobernantes actuando como padres autoritarios y a ciudadanos comportándose como niñitos infantiles que no saben para dónde coger ni qué hacer y que deben prender el noticiero para saber cómo deben comportarse. El niñito le pregunta a su gobernante: papito, ¿pero dónde estabas tú cuando ocurrió este desastre? Casi me muero, papá. ¿Por qué no viniste por nosotros? Plop. ¿Acaso no sabes tú que un gobernante es un hombre que se equivoca? Peor aún, que no puede ayudar, aún si quisiera, a toda una población. Imagínate el caso de Valencia, que son como 800,000 habitantes. Ve y piensa cómo puedes darle tú una botella de agua a cada uno de esos 800,000 habitantes y vas a ver que es una tarea logísticamente imposible si lo quisieras hacer en 1 o 2 días. Simplemente es algo que no se puede. Pues claro que tú vas a tardar mucho más de 3 días en entregarle agua a cada uno de esos 800,000 habitantes. Es decir, físicamente el gobernante no puede suplir logísticamente el deseo de la población. Tarda tiempo. Supongamos entonces que tú no tienes agua y pasan 3 días. Pues ya fue, has muerto. Entonces estamos llamados a apercibirnos. Es lo que ocurrió también en el 2020.
La población global convirtió a los médicos y científicos en semidioses. Entonces ellos vienen a salvarnos. Son nuestros padres. Ellos tendrán la solución final. Y a las 8 de la noche todo el mundo salía a aplaudirlos. Era un gran ritual idolátrico, si lo recuerdas. Y todo terminó en un gran fiasco. Todo fue una gran estafa. Hoy en día eso que ellos le revelaron al mundo como la solución ha venido a traer muerte y dolor. Entonces no queda otra que ir a donde el verdadero Padre, porque Él es el único que te puede avisar del peligro y del desastre, nadie más. Y Él puede decirte cómo salir de esa ciudad. Él puede decirte cuándo es el momento correcto de salir de esa ciudad. De otra manera tú no podrás hacerlo. Dios es quien nos guía y nos advierte. Pero su pueblo también tiene que estar mirando. Tú tienes que estar viendo, bueno, ¿cómo haré en caso de que algo ocurra? Y tienes que tener algo para sostenerte. Tienes que hacer tu parte. Miremos que en el caso de las 10 plagas que cayeron en Egipto, el faraón nunca le avisó a su pueblo. Faraón guardó silencio y no le dijo a su pueblo, vean, están cayendo plagas sobre Egipto, cada quien apercíbase y guarde alimento. No. Por eso Egipto colapsó finalmente. Egipto dejó de ser ese gran imperio para terminar siendo una nación fracasada. Otro punto interesante es que cuando ocurre un desastre en tu ciudad, pues tú esperas que tu ciudad vuelva a la normalidad y que sea restaurada y vuelva a ser esa bella ciudad que era antes. Es posible que tu ciudad vaya de mal en peor hasta que colapse totalmente. Y es que si a una ciudad están viniendo desastres una y otra vez, tal vez sea posible que esa ciudad va a llegar en algún momento a desaparecer. Es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero en los tiempos finales vamos a ver cosas increíbles. Y es que, hermanos, todos hemos estado acostumbrados a que las ciudades son restauradas, pero en algunos casos es posible que aquella ciudad que esperamos que sea reconstruida, tal vez desaparezca. Entonces, cuando vemos las redes sociales y a las personas reclamando que todo vuelva a ser restaurado, ahí es donde nosotros tenemos que pensar, pero ¿qué es lo que Dios desea? Tal vez Dios ya no quiere que esa ciudad sea restaurada. Tal vez es momento de salir de esa ciudad, de irse de ahí, porque es una ciudad que está siendo atacada por el demonio por alguna razón. Hermanos, entonces no hay manera sino escapar de esa ciudad. Y es que, hermanos, si hay algún momento en que nosotros tenemos que permitir que nuestro verdadero Padre, que es el Padre eterno, nos guíe como niñitos, es en estos últimos tiempos. Es ahora más que nunca que necesitamos su guía, porque qué gran advertencia que Dios nos diga que la ciudad donde tú estés está pronta a ser destruida, y entonces tú puedas recoger tus cosas y marcharte de esa ciudad. Nunca antes fue tan necesario estar en paz con Dios y arrepentirnos de todo, porque vivimos en tiempos precarios, en momentos de crisis, hermanos, en donde de verdad se hace necesario que Dios nos guíe y nos diga cuál es el camino que debemos tomar. Porque ocurre también como le pasó a Lot. Nosotros queremos salir y luego hay familiares que no quieren salir. Solo Dios puede arreglar esa situación. Solo Dios puede convencer el corazón de esos familiares para que ellos también salgan de esa ciudad que está próxima a ser destruida. Por eso es que vivimos en tiempos en que tenemos que estar en perfecta sincronización con la mente de Dios, ser puros y sin mácula, perfectos, como primeros frutos de una cosecha, la cual se la entregamos en ofrenda a Dios, para que Él nos proteja y nos cuide, para que estemos bajo la sombra del Altísimo, para que no caigamos bajo los engaños de este águila con su ala izquierda y su ala derecha, que vienen a protegernos, que vienen a salvarnos, que vienen a restaurar la ciudad. ¿Será eso cierto? ¿Que la ciudad va a ser restaurada?
¿O será tal vez que viene otro desastre más y luego otro hasta que la ciudad ya no sea más? Hermanos, ¿qué es lo que viene para el mundo? Tal vez nosotros estamos acostumbrados a un mundo en donde viene un terremoto, destruye todo y las personas reconstruyen otra vez. Es lo que hemos visto en Ciudad de México. Viene el terremoto, derrumba todo y otra vez reconstruyen. ¿Será que vamos a un momento en el que viene un terremoto y no es buena idea volver a reconstruir porque luego viene otro más y luego no va a venir la ayuda y el único camino viable entonces es salir de esa ciudad? Tremendo, hermanos. Les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto, hermanos.